Saludos amigos, bienvenidos a otra entrega de Perfiles con Lorena Erasme. Qué placer estar con ustedes en este día. Gracias por su sintonía y permitirnos entrar a sus hogares con los diversos perfiles del país como el que tengo hoy en día. Les cuento que este joven es del gobierno, o sea, es miembro del Partido Revolucionario Moderno. Además también ejerce una función dentro del Estado. Él es Wellington Grullón, administrador general de Montepiedad. Y hoy voy a aprovechar para conocer el ser humano, el hombre detrás del político, porque según escuché, pajaritos, investigaciones por este equipo, pues era tremendo cuando era pequeño, incluso sufrió de algunas lecciones por lo inquieto que era, y su padre, porque es el único varón, pues era muy fuerte con él. Así es que no les voy a contar más para que él mismo nos pueda hablar un poco de su vida, de su trayectoria y cómo fue esa niñez desde aquí, desde el Hotel Radisson, con Wellington Grullón, administrador general de Montepiedad, que es el perfil de esta semana. Vamos a la pausa. Gracias por seguir en sintonía en Perfiles con Lorena Erasme, y como anuncié inicialmente, el perfil de esta semana es uno de los jóvenes más destacados de la política dominicana. Y vamos a conversar con Wellington Grullón. Él es administrador general de Montepiedad, a quien le damos la bienvenida a Perfiles. Bienvenido. Gracias, más que agradecido en tener la oportunidad de venir a presentarme, que te digo, se me hace un poquito difícil hablar de mí, pero es oportuno, es bueno que nosotros tengamos que compartir todas esas vivencias que hemos tenido para que les sirva de ejemplo a otros. Así es. ¿Y por qué se te hace difícil hablar de ti, Wellington? Vamos a ver. ¿Te puedo tutear? Sí, claro que sí, Okay. claro que sí. Mira, déjame decirte que regularmente cuando nosotros tendemos a hablar en primera persona de uno suele hacer juicios como que es mejor que alguien. Y yo creo que en esta vida nosotros todos somos iguales, pero nos dedicamos más tiempo a algo y eso nos da resultados diferentes. Entonces a mí me gusta que sean las personas que me califiquen y que sean las que tengan la opinión de lo que yo soy. Pero en este caso, ya que estamos acá, vamos a hablar de manera transparente. Tú eres bajo perfil, no te gusta hablar de tu vida privada. Hay una línea como entre lo político, lo público y lo privado. Mira, en ese sentido sí, si se puede decir bajo perfil ahí, sí, porque hay otros que yo soy muy alto perfil. Okay. Y lo digo porque me gusta de cierta manera ser muy atento con la gente. Y cuando tú tienes esa característica, es inevitable que tú pases desapercibido en términos personales. Pero ya cuando se trata de temas públicos, yo suelo ser un poquito conservador. No hablo tanto de temas personales, mis redes sociales, expreso a través de ellas prácticamente todo lo que hago de trabajo, muy pocas cosas personales, personales no la comparto, aunque todo el que me conoce más o menos sabe cuál es mi personalidad, o sea que no lo oculto. Lo que tú ves en las redes sociales es muy, pero muy parecido a lo que soy yo en persona. ¿Por qué no te gusta proyectar esa parte de ti, la parte más privada, tal vez la de hogar, la de hijo, la de amigos? ¿Por qué no te gusta? Mira, regularmente eso distorsiona el mensaje. Y yo sé que tenemos una gran responsabilidad como líder joven de este país. Y lo que más yo quiero es que la gente vaya modelando el ejercicio que nosotros hacemos para que de una manera muy correcta no se confundan o no se equivoquen los roles. Y cuando nosotros hacemos un contenido en las redes sociales, tiene un impacto, el que yo no domino. Yo no sé cómo lo va a asumir una persona cuando nosotros hacemos algún tipo de contenido en las redes sociales. Por eso trato de que las redes sociales que nosotros manejamos y administramos manden un mensaje de formación, un mensaje que los jóvenes que nos siguen y tanto los adultos que se sientan orgullosos, pero que también sirva de inspiración para que ellos tengan un ejercicio como ese. Ok.
Vamos a iniciar entonces, bueno, ya iniciamos, pero vamos a aprovechar, ya que estoy aquí, tú dices que no te gusta mucho exponerte, sino que te pregunten. Tu nombre completo es Wellington Félix Grullón Mercedes. Así mismo. ¿Dónde naciste? En el ensanche Altagracia de Herrera. Eso es el barrio un barrio donde me vio nacer. Duré ahí hasta los 10 años. Tengo historias interesantísimas. Cuando niño era tremendísimo. Sí. Sí. ¿Cómo tremendísimo? Vamos a ver. Mira, por ejemplo, yo tengo la rodilla se me zafó. El codo se me zafó y el cuello se me zafó. ¿Qué? Eso fue por estar pero en embromando diferentes momentos. Sí, sí, ¿Y claro. qué tú hacías? ¿Qué pasó eso? ¿Montabas patines, bicicleta? Bueno, en la rodilla me tiré de una segunda planta pensando que era Superman. ¿Qué? ¿Y qué edad tú tenías? ¿Era tremendo, sí? Sí, yo tenía 7 años. 7 años. Sí, ahí fue la rodilla. Luego, jugando en las calles con mis compañeritos, ahí me zafé un brazo. ¿Y por qué? Jugando me caí y el cuello, mi madre y mi padre compraron un camarote. Ay, Dios mío. Y en el camarote nosotros comenzamos en el segundo nivel a jugar. Cuando eso tenían, esos camarones, uno al lado de otro? no, los camarotes tenían como una puertecita que se le bajaba y no tenía seguro. Entonces yo me pegué mucho, me caí y me di un golpe en el cuello que tuvieron que ponerme un cuello ortopédico. ¿Qué edad tú tenías? Ahí ya tenía unos 9 años. No, pero tú eras tremendo porque Sí. 7, 9 años. Salí vivo de la niñez. Y de aquí y del brazo, ¿qué edad tú tenías? Fue muy cerca, eso fue entre los 7, 8 y 9 años. Ok. Sí. ¿Cuántos hermanos tienes? Actualmente tengo 3 hermanas. ¿Tú eres el único varón? Así es. Ay, Dios mío. ¿El más chiquito? De los varones. Digo, el varón, sí, Sí, soy más pequeño. de ustedes, exacto, de padre y madre. Sí. El varón, el más chiquito. Así es. ¿Y cómo fue esa niñez? Primero, ya vemos que eras muy inquieto. Lo segundo, el tú crecer con 3 hermanas mayores que tú. O sea, ¿cómo fue esa niñez? ¿Te protegían mucho? ¿Eras muy consentido? Mira, mi papá siempre me exigió mucho. Ay, imagínate. Mucho, mucho, mucho. Y con mis hermanas yo tenía la particularidad de que ellas, aún yo siendo el más pequeño, ellas me veían como una persona que se podía escuchar. Mi papá quería que yo fuera su champeroncito, que estuviera para arriba y para abajo con mis hermanas. Y esa fue una de las situaciones que incluso cuando entramos a la universidad traía más inconvenientes. Porque como mi padre quería que yo estudiara en la misma universidad que mis hermanas, yo me inscribí en UTES. Sí, usted estudiaste Derecho. Ahí estudié Derecho. Déjame decirte que mis padres, gracias a Dios, 2 personas que yo puedo definir como de mucho valor y que son muy humanos. Mi padre es político también, hace vida política en el municipio de Santo Domingo Este. ¿Santo Domingo Este? Oeste. Oeste, ok. Sí, y mi madre, siempre desde que yo tengo uso de razón, ha sido comerciante, que vende, que si prenda, que si... Bueno, mi madre siempre se dedicó al comercio. ¿Era una emprendedora? Es una emprendedora. Ok. Pero te decía, para seguir abundando con el tema de mi formación cuando chiquito y la participación de mis padres, cómo ellos se hacían con nosotros, conmigo, yo te puedo decir que a pesar de lo tremendo que yo era, siempre le llevé ese sentido de orgullo. Desde que yo tengo uso de razón, Lorena. A nivel educativo. Desde que yo tengo uso de razón, presidí mi curso, por ejemplo. ¿Eras líder? Siempre tenía esa inclinación de estar dirigiendo. Liderazgo. Y me recuerdo como ahora, en un inconveniente que tuvo un niño, nosotros estamos en 7º de básica, un niño de 1º de bachiller, que ya tú sabes, nosotros lo veíamos grande, le hizo un abuso a uno de los del curso de nosotros. Sí.
y a mí me tocó enfrentarlo. Yo teniendo 10 libras, porque yo vine a tener 10 libras después de que pasé los 20 años. Pero en sentido general, yo tenía esa vocación de proteger, de servir y ayudar a los demás. Eso era algo que me marcaba mucho. En mi casa era que siempre se juntaban todos los amiguitos y siempre veía que los amigos míos querían como que yo tuviera la última palabra. Cuando se estaba jugando Yun, Trúcano, Vitilla. Jugaba mucho Yun. Sí, yo llegué a jugar todo esto. Cuando había un conflicto de que había que ver si alguien hizo trampa o no, a mí era que me preguntaban. A ver. Exacto. Todo eso a mí me encantó vivirlo. ¿Cómo fue ese hogar? Tus padres, tú dices que tu padre fue muy exigente contigo, que quería siempre que estuviera cerca de tus hermanas, tal vez de una manera para tú protegerla, pero ¿fueron ñoños con ustedes? ¿Fueron buenos padres? Mi mamá siempre con muchos valores. Mi mamá siempre me ha ñoñado y que le agradezco eso, porque mi padre, como te decía, era muy fuerte. Sí, este es el varoncito. Mi papá, cada vez que yo llegaba a la casa, o él llegaba, porque llegaba un poquito más tarde, venía con un periódico para que yo leyera. Y yo tenía que dedicarme a leer por lo menos media hora delante de él en voz alta. ¿Qué? Para él, eso era algo que no se negociaba. ¿Por qué lo hacía? Tratando de formarme, tratando de hacer que yo tenga hábitos de lectura y que yo tenga ese interés por el estudio. O sea, y llegó un momento que incluso en mi adolescencia, a las 2 de la mañana él sabía levantarme para leer. ¿A las 2 de la mañana para leer? A las 2 de la mañana para leer. ¿Pero era que el don no tenía sueño o se convirtió? Bueno, él se levantaba, y más si yo llegaba tarde a la casa. ¿Qué? Si él veía que yo llegaba... ¿Tú eras muy andariego? Yo andaba un poco, no tan andariego, porque yo vine a hacerlo después de 18 años. Sí. O sea, no se me permitía cuando yo era menor de edad estar andando solo. Entonces, cuando tú llegabas tarde a la casa, te ponías en automático, él buscaba un libro y decía, como tú llegaste tarde, ahora vamos a leer. Es el castigo. Ese era prácticamente el castigo. ¿Y qué tiempo te ponía a leer? ¿Media hora? Media hora, una hora, y luego a tener que comprenderlo, porque teníamos que discutir de ese tema. ¿Qué tú entendiste? Bueno, te decía. Así mismo. Y entonces yo tenía que no leer por leer, sino leer comprensivamente. Ay, Dios mío. Y esas mío. son de las cosas que en ese momento ¿Tú no lo entendías? Uno no lo entiende. Pero después de que uno crece, uno le toma valor y uno dice, bueno, eso es lo que realmente me formó, lo que hace que yo tenga las cualidades y las capacidades que tengo hoy en día, porque mi padre se dedicó a eso. Tu madre era ñoña. Vamos a ver, una de las ñoñerías que tu madre hacía contigo o te podía mimar, en ese sentido. O sea, ¿cómo que hacía? ¿Qué tú nos puedes contar? Mira, son tantas cosas las que mis hermanas dicen que era ñoñería. Que era celosa contigo, me imagino también. Mis hermanas dicen, porque yo no lo creo así, yo creo que mi mamá nos quiere a todos igualito. Igual, pero ellas dicen que cuando yo me antojaba de una comida, ella me hacía otra a mí. Ellas dicen. Te buscaban la vuelta. No, pero ellas, es que ellas no se antojaban de la otra, eso era yo. Entonces, por ejemplo, ¿de qué tú te antojabas? Mira, a mí me gusta mucho el locrio. ¿De qué? Locrio de pollo. Ah, muy bueno. Por ejemplo, y si mi mamá duraba mucho sin hacerlo, ella, cuando yo se lo pedía, aunque mis hermanas quisieran otra comida y realmente lo hacía, ella se inclinaba a hacerlo. Pero también... ¿Cómo son locrio de pollo hoy? Sí, y eso mis hermanas decían que era por mí, pero era para variar y eso. Ay, Wellington, sí, para claro. ñoñarte a ti, deja tu cosa. Regularmente también cuando mi papá me exigía mucho, mi mamá siempre, luego de, porque también a veces le sacaban su lagrimita a uno, mi mamá iba escondidita y me daba ese apoyo necesario para decir y apoyar lo que él estaba haciendo, porque le decía, mira, él lo hace por tu bien, siempre pendiente para que yo no lo tome de mala manera, porque un padre fuerte, sin una madre que logre ser el equilibrio, probablemente uno hace o toma decisiones muy negativas. Y eso es importante cuando uno se cría en una familia
que tú tienes a tu madre, que tienes a tu padre y que logran hacer ese equipo para formarte. Por ejemplo, antes de irnos a la pausa, ¿qué tal vez consejo o una exhortación en aquel entonces que tus padres te dieron, tanto tu mamá, tu papá, que todavía hoy en día tú los recuerdas y los llevas contigo? Mira, mi papá, una vez, cuando yo tenía unos 11 años, en una actividad que había varias personas, yo quería opinar de todo, aún no sabiendo. Yo quería opinar de todo. ¿Te gustaba la conversación? Opinar y como lograba a veces articular algunas palabras que hacían ver como que yo sabía mucho, yo siempre interrumpía. Y un día, delante de mi padre, ellos teniendo una conversación, yo hice un comentario y él me cuestionó sobre la veracidad de eso, como cualquiera de los que estaban ahí. Y luego, delante de todos, me dijo: Wellington, si tú no tienes el sustento de una cosa, no te pronuncies, no hay que saberlo todo. Y eso a mí me marcó. Claro. Yo desde ese entonces... Eso fue un boche fino. Desde ese entonces me he mantenido muy moderado cuando se está hablando de algo que yo no conozco. Yo prefiero decir, hablamos más tarde si no tengo que opinar o desconozco. Y otro de los consejos que también me dio mi padre con relación a los relajos. Yo soy de muy pocos relajos, no relajo casi con nadie en términos despectivos. Yo tengo un amigo que actualmente vive en Estados Unidos y él, su condición física, o sea, su cabeza, por ejemplo, es un poquito grande. Y yo relajando le he dicho delante de mi padre, cacón, al amigo mío. Y no delante de él, pero sí luego que mi padre vio que yo hice eso, me jaló y me dijo: Wellington, las verdades más grandes se dicen relajando. Probablemente ustedes tienen confianza para llamarse, tutearse y decirse esas cosas. Pero hay un día que a él le va a doler. No digan esas cosas, no se relajen, no ofendan. Tenía mucha sabiduría, tiene mucha sabiduría, está vivo Sí, tu está padre, claro, todavía, está que vivo. muy exigente fue contigo. Y eso también me ayudó y creo que me ha dado eso muchos resultados en la administración, porque yo trato de que mi equipo no se ofenda ni siquiera relajando. Aunque lo hagan detrás de mí, tú sabes, porque ese relajo es casi inevitable. Pero yo trato de que ellos comprendan la dimensión de esas cosas que uno a veces lo hace y no entiende que hay un día que tú lo que quieres es que te digan que tú andas muy bonito. Sí. Y tú puedes cometer un error en decirle un relajo. Sí, y sin saber ofenderlo. la posición que tiene ese día a nivel emocional esa persona. Sí. Eso es cierto. Wellington, vamos a nuestra primera pausa comercial y cuando retornemos vamos a seguir conversando y conociendo el hombre, el ser humano detrás del político. Vamos a la pausa. Gracias por seguir en sintonía en Perfiles con Lorena Erasme y el perfil de esta semana es Wellington Grullón. Él es administrador general de Montepiedad y me he aprovechado para conocer un poco la niñez, sobre sus padres y lo tremendo que era cuando fue niño. En este bloque, Wellington, vamos a seguir conversando de esa niñez, sobre todo porque tu padre fue político. ¿Tú viste a tu padre haciendo política cuando eras niño? Sí. ¿Por qué partido? ¿Por el PRD? Por el PRD. Ok. Ahí nace tu interés de tu ser político al ver a tu padre tal vez en reuniones, en haciendo encuentros. Mira, yo creo más que por él hacer política, yo creo que fue la combinación tanto de mi madre como de mi padre, verlo cómo se interesaban por todo lo que pasaba en el entorno. Porque la calle Las Mercedes del ensanche Altagracia de Herrera era una de las calles más organizadas porque tanto como mi padre como mi madre mantenían una armonía con todos los vecinos que eso era interesante verlo.
Y esa sensibilidad que mi padre tenía, más que la misma actividad política, porque de la actividad política yo te puedo decir que más que agradable, a veces uno cuando es niño, uno no le gusta tanto porque te roba mucho tiempo de tus padres. Y eso hace que de cierta manera a veces uno no se interese tanto con la política. No todos los políticos tienen hijos políticos. Tú, por ejemplo, lo cuestionaste un momento, papi, tú nada más quieres estar en política, en encuentros, y tú casi no compartes con nosotros. Yo no lo llegué a cuestionar, pero sí lo pensé. Y lo que yo hacía para tratar de no perder el tiempo con papi era decirle que me llevara. Y él me llevaba mucho a todas esas actividades. Déjame decirte que la gente no lo ve, ni lo siente esto que te voy a decir. La política, de cierta manera, es a veces hasta muy agresiva de parte del que lo ve de fuera. Porque desde que yo comienzo a hacer actividades o a presidir espacios, yo veo que la gente tiene la cultura o la costumbre de decir que el que hace o el que preside roba. Tú presides una junta de vecinos, tú eres ladrón. Tú presides... Lamentablemente es la percepción que se tiene. Tú presides tu curso y ya tú estás robando. Entonces, todo ese tipo de cosas, nosotros, y más con esta generación que está subiendo de políticos, de jóvenes, debemos entenderla para nosotros poder marcar una diferencia. Y tenemos que hacer un esfuerzo súper extraordinario para poder romper con ese criterio de que todo el que preside roba. Y eso no es así. ¿Tú no lo pensaste en un momento? Antes ya de entrar en lleno lo que es la política, tenías esa inquietud, pero te dirá, caramba, todo lo que uno ve es que lamentablemente van al Estado a... No, mira, la inocencia con la que uno hace política y que todavía actualmente la tengo y le pido a Dios que no me la quite, me hace tener esperanza en la política, porque desde ahí es que se hacen las grandes transformaciones. Yo todavía siento y tengo el corazón de un soñador y seguiré soñando. Por eso yo creo que eso nunca se ha antepuesto a un pensamiento mío. Yo creo que para poder alcanzar y lograr hacer las cosas que nosotros hemos venido haciendo, como por ejemplo, yo no creo que los políticos son buenos porque mueven mucha gente. Claro, es una característica. Ahora, yo creo que los políticos son buenos cuando provocan transformaciones de algo. No, eso sí es verdad. Cuando tú ocupas un espacio, por ejemplo, si tú aspiras a regidor y llegas a ser regidor y tú no tienes nada que enseñar o exhibir sobre ese espacio que te dio la oportunidad a la gente, pues entonces para mí tú no eres un buen político, aunque tú ganes 700,000 veces. Para ti, ¿quién no es buen político, por ejemplo? Bueno, mira, yo no quisiera calificarte ningún personaje porque no personalizo los trabajos, pero hay muchas personas que no tienen la intención de hacer el servicio público. Y aprovecho este espacio y esa pregunta para decirte un ejemplo de muchas cosas que nosotros estamos viviendo hoy en día. Hay gente que se dedica a criticar al político y al ejercicio del servicio público. Sin embargo, cuando desde el sector privado se entran a la política, tú ves que ellos ven que si aquí debe de haber rentabilidad o no. La rentabilidad del político es dar servicio. La rentabilidad del político no es económica. Decía Pepe Mojica que si tú tienes interés por el dinero, quédate siendo empresario. Pero lamentablemente, Wellington, y tú lo sabes bien, y no lo digo tal vez por este gobierno, lo digo históricamente, cuando es oposición, por ejemplo, se tiene una posición fija de un tema, pero cuando ya tú ves que estás gobernando, ya tú sabes que las cosas se manejan diferente y lamentablemente replicas lo que tú criticabas en un momento. Entonces, muchas veces entran a la política y es lo que estamos viendo históricamente, no lo digo por el gobierno de turno, por su partido, sino es que entran y sustraen. Mira, mira, hay una situación que cada quien tiene una oportunidad para hacer. En el caso nuestro, por ejemplo, Monte de Piedad era una institución que nadie conocía. Que vamos a hablar de ella más adelante, lo que está haciendo. Y nosotros nos dedicamos a ser coherentes con lo que nosotros decíamos.
Lamentablemente nosotros no tenemos la capacidad de conocer el corazón o la mente de todo el mundo. Hay que dar oportunidades. Para poder descubrir hay que dar oportunidades, si no yo no estuviera aquí. Si no me hubiesen dado la oportunidad, yo no pudiera haber tenido la oportunidad de mostrar la capacidad que tenía. Y había un riesgo de decir si este joven lo iba a hacer mal o lo iba a hacer bien. Pero gracias a Dios, el equipo que me acompaña y las decisiones que hemos tomado, hemos fluido. En ese mismo orden, te quiero decir que no se trata de que no vaya a haber gente que meta la mano. Lo que debe de haber un régimen de consecuencias, que el que meta la mano se le corte la mano. ¿Tú crees que lo hay actualmente? Sí, claro que sí. Y déjame decirte, sí, convencido al 100. Yo creo que los niveles de transparencia que tiene el gobierno ha dado a traste de que incluso por rumores públicos, como decían otros en un momento determinado, aquí se toman decisiones. Pero Milagro ha denunciado muchas situaciones con relación al nepotismo. Milagro Ortiz Bosch, la encargada de ética, pero no ha pasado nada, ni el Ministerio Público ha investigado. No, mira, las denuncias y las investigaciones. Déjame decirte que eso es una de las debilidades que pudieran tener los sistemas judiciales que hay que agilizar. A veces no es tan cerca la acción del juicio y eso hace que ser tan largo la gente interprete que no se hizo nada. Pero las investigaciones o las denuncias, por así decirlo, no es un hecho de afirmación. Hay mucha gente también que cuando la denuncian probablemente es porque alguien le ha dicho déjame destruir la imagen de esta persona. Sí. Eso es una realidad. Estamos viviendo en una sociedad que castiga inmediatamente haya cualquier tipo de ruido. Porque tú escuches que a alguien lo están investigando no quiere decir que sea culpable. Sí. Lo que yo sí te sé decir que la sociedad cuando señalan a alguien por una denuncia ya lo castigó moralmente. Donde quiera que tú pases, porque eso lo vive mucha gente. Gracias a Dios a mí no me ha tocado y espero que me toque. Exacto. Y espero que no me toque porque yo he tratado de ser transparente por completo. Pero es una realidad que estamos viviendo en la era de las redes sociales donde alguien califica a alguien de ladrón y eso se replica de manera inmediata. Entonces, yo creo que solo la denuncia no basta. Yo creo que hay que dar el paso siguiente, que es la investigación, y luego de que hay un proceso, pues entonces que se juzgue como tal. Y yo creo en el castigo moral. Yo creo que no todos somos iguales. Yo no creo que a mí me deban de contar igual que al otro que no lo hace como yo. Yo creo que la meritocracia debe de ser un ejemplo, debe de ser individual. En ese sentido, yo te digo que no somos todos iguales y yo creo que el presidente Luis Abinader ha mostrado un compromiso con eso, porque cada vez que el presidente Luis Abinader se expone en la semanal, que es muy criticada por mucha gente, por ejemplo, a veces yo mismo me pregunto, ¿cómo el presidente se expone tanto? Pero déjame decirte algo, si no fuese así, si no fuese como el presidente lo hace, quizá la estabilidad política que tenemos el día de hoy no la tuviéramos. Y los medios de comunicación tienen que ser conscientes de que el presidente Luis Abinader le ha dado importancia al periodismo con ese tema de la semanal. Yo creo que más que un beneficio personal para nosotros los políticos, el presidente está pensando en dejar un legado, que el que venga mañana no se haga el mudo, no se haga el sordo y que tenga que interactuar con los dominicanos. Porque de esa semanal se han tomado muchas decisiones. Sí. Y yo estoy convencido de eso. Que me guste, que no me guste, esas son otras cosas. Pero yo sí creo que no somos todos iguales. Y eso se ha ido fortaleciendo poco a poco. Entraste al PRD por tu padre, conociste a Peña Gómez. ¿Por qué seguiste en el PRD y luego pasas al PRM? Mira, me traíste en la calle Las Mercedes. Una vez Peña Gómez estaba en una caravana. Y mi papá casi me lo tiró encima. ¿Qué? O sea, me lo puso acá y yo tuve la oportunidad de tocarlo en ese momento. Y sí lo vi unas cuantas veces. ¿Qué edad tú tenías? Cuando eso fue para la campaña, que el Distrito Nacional completo era uno solo con el Gran Santo Domingo. Él aspiraba a alcalde. O sea. Ya para como eso del 98, que después fue que pusieron a Johnny Ventura, sí, que en paz descanse. Sí, al difunto Johnny Ventura. En ese momento yo tenía que tener unos 7, 8 años
no más de ahí. Ah, pero tú tienes buena memoria. Sí, pero es que son escenarios, Que te marcan. que te marcan. Claro. Porque yo recuerdo solo ese momento en particular. Y ahora que tú me motivas a recordar, repasar. a recordar la niñez, yo tenía una contentura que yo en todos los lados decía que yo conocía a Peña Gómez, que yo conocía a Peña Gómez. ¿Y qué te impresionó cuando lo viste? Lo primero que pensaste, si recuerdas. Mira, no, yo no recuerdo tanto, por el momento sí lo viví y para mí era una figura muy impresionante. O sea, yo no tenía la capacidad de analizar lo que yo estaba viviendo, pero sí para mí fue algo muy, muy emocionante que me marcó, igual que cuando él murió, que mi madre y mi padre, los dos, nosotros fuimos al entierro y vivimos todo eso masivamente. Esa cantidad de personas así mismo. Mira, déjame decirte que todos esos acontecimientos, aparte de lo que ya te había dicho, que el tema de inclinarme por el liderazgo era algo como natural, yo creo que eso fue fundamental para que a mí me gustara la política, de cómo la gente veía a Peña Gómez, de cómo ellos tenían esa impresión, cómo lo seguían. Yo creo que esa fue una de las cosas que a mí me hizo inclinarme por hacer política y tratar de que en un momento determinado yo quiera dirigir algo y hacer algo en favor de los dominicanos. ¿Por qué pasaste al PRM? ¿Tu padre pasó al PRM también? Sí. ¿Por qué pasaron al PRM? Mira, en el PRD, que déjame decirte, yo tuve una relación muy, muy estrecha con Miguel Vargas Maldonado. Nosotros y yo le agradezco mucho el trato tan exquisito que conmigo y tanto con mi padre también tuvo. Yo creo que también nosotros tomamos la decisión porque el país no esperaba más. Nosotros entendimos que la herramienta del PRD había ya agotado un paso, había agotado ya su rol en la historia. Y lo que nosotros hicimos fue un acto de valentía. Nosotros decidimos dar el paso para apoyar específicamente a Luis Abinader. En el caso nuestro, en el mío, yo trabajaba para la Junta Central Electoral. Y yo, en el 2016, que ya no estaba partidariamente activo, fui donde el presidente Luis Abinader y yo le dije, y cumplió conmigo, yo le dije a él que yo me iba a dedicar a tiempo completo, que es el eslogan nuestro desde ese entonces, a trabajar para que él fuera presidente, porque lo iba a hacer. Eso fue en el 2016. Pero que yo quería que él cumpliera conmigo con tres cosas. La primera era que evaluara nuestro trabajo. Que yo lo único que quería era que él evaluara nuestro trabajo. La segunda, que no me cuente como mi padre. Porque yo no estaba trabajando porque mi papá era político. Yo estaba trabajando porque yo soy político y porque creí en él. Y la tercera era que eso que nosotros veníamos haciendo, esos compromisos que estábamos teniendo, pudieran tener resultados. Porque si no iba a ser muy frustrante el equipo de jóvenes que estaba con nosotros, yo decirle que no nos apoyaron o no nos respondieron. Y déjame decirte que el presidente cumplió con nosotros y nos dio la oportunidad de administrar un espacio del que hoy me siento muy orgulloso de todo lo que nos acompañaron. Yo creo que el presidente Luis Abinader ha cumplido y sé que se le hace difícil a la gente entender o interpretar algunos mensajes, pero de algo que la gente no quiere hablar. Yo creo que cuando se toca el tema de que nosotros duramos casi 2 años cerrados y se mantuvo el país a flote, la gente dice, ya no me hables más de eso. Pero es que ese fue el principio. Es que no podemos ignorar el principio. Si tú comienzas a caminar desde acá a la Kennedy, no es lo mismo que comiences a caminar desde la 27 a la Kennedy. Hay lamentablemente un retroceso y nosotros tuvimos que mantener al país
en medio de una pandemia, cerrados, sin ningún tipo de producción, nosotros tuvimos que mantener a la gente en la casa con recursos. Pero luego de ahí, nosotros comenzamos a ser modelo y ejemplo en el mundo entero. Y eso no nos lo estamos inventando nosotros. Eso lo está diciendo el mundo entero. Y cuando tú evalúas América Latina, la paz política y el manejo económico de República Dominicana lo hace el lugar más atractivo para las grandes inversiones de extranjeros que de hecho se están haciendo. Yo creo que nosotros vamos en un buen camino. Yo creo que eso ha contribuido al desarrollo de cada uno de los dominicanos. Actualmente yo entiendo cómo la gente se puede sentir porque hay una situación mundial sobre el tema del impacto de cómo otros gobiernos como como fuerzas potencias como Estados Unidos, todas las decisiones que toman afectan directamente acá. Todo ese tipo de cosas, ese conjunto de cosas hacen que de cierta manera nosotros tengamos algún tipo de baja, pero que vamos muy bien. Ok, bueno, Wellington, vamos a otra breve pausa y cuando retornemos vamos a hablar de Montepiedad, tu rol de padre, entre otros temas. Así que vamos a la pausa, retornamos a breve. Gracias por seguir en sintonía en Perfiles con Lorena Erasme y el perfil de esta semana es Wellington Grullón. Él es administrador general de Montepiedad y me he aprovechado para conocer un poco la niñez, sobre sus padres y lo tremendo que era cuando fue niño. En este bloque, Wellington, vamos a seguir conversando de esa niñez, sobre todo porque tu padre fue político. ¿Tú viste a tu padre haciendo política cuando eras niño? Sí. ¿Por qué partido? ¿Por el PRD? Por el PRD. Ok. Ahí nace tu interés de tu ser político al ver a tu padre tal vez en reuniones, en haciendo encuentros. Mira, yo creo más que por él hacer política, yo creo que fue la combinación tanto de mi madre como de mi padre, verlo cómo se interesaban por todo lo que pasaba en el entorno. Porque la calle Las Mercedes del ensanche Altagracia de Herrera era una de las calles más organizadas porque tanto como mi padre como mi madre mantenían una armonía con todos los vecinos, que eso era interesante verlo. Y esa sensibilidad que mi padre tenía, más que la misma actividad política, porque de la actividad política yo te puedo decir que más que agradable, a veces uno cuando es niño, uno no le gusta tanto porque te roba mucho tiempo de tus padres. Y eso hace que de cierta manera a veces uno no se interese tanto con la política. No todos los políticos tienen hijos políticos. Tú, por ejemplo, lo cuestionaste un momento, papi, tú nada más quieres estar en política, en encuentros, y tú casi no compartes con nosotros. Yo no lo llegué a cuestionar, pero sí lo pensé. Y lo que yo hacía para tratar de no perder el tiempo con papi era decirle que me llevara. Y él me llevaba mucho a todas esas actividades. Déjame decirte que la gente no lo ve, ni lo siente esto que te voy a decir. La política, de cierta manera, es a veces hasta muy agresiva de parte del que lo ve de fuera. Porque desde que yo comienzo a hacer actividades o a presidir espacios, yo veo que la gente tiene la cultura o la costumbre de decir que el que hace o el que preside roba. Tú presides una junta de vecinos, tú eres ladrón. Tú presides... Lamentablemente es la percepción que se tiene. Tú presides tu curso y ya tú estás robando. Entonces, todo ese tipo de cosas, nosotros, y más con esta generación que está subiendo de políticos, de jóvenes, debemos entenderla para nosotros poder marcar una diferencia. Y tenemos que hacer un esfuerzo súper extraordinario para poder romper con ese criterio de que todo el que preside roba. Y eso no es así. ¿Tú no lo pensaste en un momento? Antes ya de entrar en lleno lo que es la política, tenías esa inquietud, pero te dirá, caramba,
todo lo que uno ve es que lamentablemente van al Estado a No, sustraer mira, los recursos. la inocencia con la que uno hace política y que todavía actualmente la tengo y le pido a Dios que no me la quite, me hace tener esperanza en la política, porque desde ahí es que se hacen las grandes transformaciones. Yo todavía siento y tengo el corazón de un soñador y seguiré soñando. Por eso yo creo que eso nunca se ha antepuesto a un pensamiento mío. Yo creo que para poder alcanzar y lograr hacer las cosas que nosotros hemos venido haciendo, como por ejemplo, yo no creo que los políticos son buenos porque mueven mucha gente. Claro, es una característica. Ahora, yo creo que los políticos son buenos cuando provocan transformaciones de algo. No, eso sí es verdad. Cuando tú ocupas un espacio, por ejemplo, si tú aspiras a regidor y llegas a ser regidor y tú no tienes nada que enseñar o exhibir sobre ese espacio que te dio la oportunidad a la gente, pues entonces para mí tú no eres un buen político, aunque tú ganes 700,000 veces. Para ti, ¿quién no es buen político? Por ejemplo. Bueno, mira, yo no quisiera calificarte ningún personaje porque no personalizo los trabajos, pero hay muchas personas que no tienen la intención de hacer el servicio público. Y aprovecho este espacio y esa pregunta para decirte un ejemplo de muchas cosas que nosotros estamos viviendo hoy en día. Hay gente que se dedica a criticar al político y al ejercicio del servicio público. Sin embargo, cuando desde el sector privado se entran a la política, tú ves que ellos ven que si aquí debe de haber rentabilidad o no. La rentabilidad del político es dar servicio. La rentabilidad del político no es económica. Decía Pepe Mojica que si tú tienes interés por el dinero, quédate siendo empresario. Pero lamentablemente, Wellington, y tú lo sabes bien, y no lo digo tal vez por este gobierno, lo digo históricamente, cuando es oposición, por ejemplo, se tiene una posición fija de un tema, pero cuando ya tú ves que estás gobernando, ya tú sabes que las cosas se manejan diferente y lamentablemente replicas lo que tú criticabas en un momento. Entonces, muchas veces entran a la política y es lo que estamos viendo históricamente, no lo digo por el gobierno de turno, por su partido, sino es que entran y sustraen. Mira, mira, hay una situación que cada quien tiene una oportunidad para hacer. En el caso nuestro, por ejemplo, Monte de Piedad era una institución que nadie conocía. Que vamos a hablar de ella más adelante, lo que está haciendo. Y nosotros nos dedicamos a ser coherentes con lo que nosotros decíamos. Lamentablemente, nosotros no tenemos la capacidad de conocer el corazón o la mente de todo el mundo. Hay que dar oportunidades. Para poder descubrir, hay que dar oportunidades. Si no, yo no estuviera aquí. Si no me hubiesen dado la oportunidad, yo no pudiera haber tenido la oportunidad de mostrar la capacidad que tenía. Y había un riesgo de decir si este joven lo iba a hacer mal o lo iba a hacer bien. Pero gracias a Dios, el equipo que me acompaña y las decisiones que hemos tomado, hemos fluido. En ese mismo orden, te quiero decir que no se trata de que no vaya a haber gente que meta la mano. Lo que debe de haber un régimen de consecuencias, que el que meta la mano se le corte la mano. ¿Tú crees que lo hay actualmente? Sí, claro que sí. Y déjame decirte, sí, convencido al 100. Yo creo que los niveles de transparencia que tiene el gobierno ha dado a traste de que incluso por rumores públicos, como decían otros en un momento determinado, aquí se toman decisiones. Pero Milagro ha denunciado muchas situaciones con relación al nepotismo. Milagro Ortiz Bosch, la encargada de ética, pero no ha pasado nada, ni el Ministerio Público investigado. No, mira, las denuncias y las investigaciones. Déjame decirte que eso es una de las debilidades que pudieran tener los sistemas judiciales que hay que agilizar. A veces no es tan cerca la acción del juicio y eso hace que ser tan largo la gente interprete que no se hizo nada. Pero las investigaciones o las denuncias, por así decirlo, no es un hecho de afirmación. Hay mucha gente también que cuando la denuncian probablemente es porque alguien le ha dicho déjame destruir la imagen de esta persona. Sí. Eso es una realidad. Estamos viviendo en una sociedad que castiga inmediatamente haya cualquier tipo de ruido.
porque tú escuches que a alguien lo están investigando no quiere decir que sea culpable. Sí. Lo que yo sí te sé decir que la sociedad cuando señalan a alguien por una denuncia ya lo castigó moralmente, donde quiera que tú pases, porque eso lo vive mucha gente. Gracias a Dios a mí no me ha tocado y espero que me toque. Exacto. Y espero que no me toque, porque yo he tratado de ser transparente por completo. Pero es una realidad que estamos viviendo en la era de las redes sociales, donde alguien califica a alguien de ladrón y eso se replica de manera inmediata. Entonces, yo creo que solo la denuncia no basta. Yo creo que hay que dar el paso siguiente, que es la investigación, y luego de que hay un proceso, pues entonces que se juzgue como tal. Y yo creo en el castigo moral. Yo creo que no todos somos iguales. Yo no creo que a mí me deban de contar igual que al otro que no lo hace como yo. Yo creo que la meritocracia debe de ser un ejemplo, debe de ser individual. En ese sentido, yo te digo que no somos todos iguales y yo creo que el presidente Luis Abinader ha mostrado un compromiso con eso, porque cada vez que el presidente Luis Abinader se expone en la semanal, que es muy criticada por mucha gente, por ejemplo, a veces yo mismo me pregunto, ¿cómo el presidente se expone tanto? Pero déjame decirte algo, si no fuese así, si no fuese como el presidente lo hace, quizá la estabilidad política que tenemos el día de hoy no la tuviéramos. Y los medios de comunicación tienen que ser conscientes de que el presidente Luis Abinader le ha dado importancia al periodismo con ese tema de la semanal. Yo creo que más que un beneficio personal para nosotros los políticos, el presidente está pensando en dejar un legado, que el que venga mañana no se haga el mudo, no se haga el sordo y que tenga que interactuar con los dominicanos, porque de esa semanal se han tomado muchas decisiones y yo estoy convencido de eso. Que me guste, que no me guste, esas son otras cosas, pero yo sí creo que no somos todos iguales y eso se ha ido fortaleciendo poco a poco. Entraste al PRD por tu padre, conociste a Peña Gómez, ¿por qué seguiste en el PRD y luego pasas al PRM? Mira, me traíste en la calle Las Mercedes, una vez Peña Gómez estaba en una caravana y mi papá casi me lo tiró encima. ¿Qué? O sea, me lo puso acá. Y yo tuve la oportunidad de tocarlo en ese momento y sí lo vi unas cuantas veces. ¿Qué edad tú tenías? Cuando eso fue para la campaña, que el Distrito Nacional completo era uno solo con el Gran Santo Domingo, él aspiraba a alcalde. O sea, ya para como eso del 98, que después fue que pusieron a Johnny Ventura. Johnny Ventura, sí, que en paz luego descanse. Que le pasó, sí, al difunto Johnny Ventura. En ese momento yo tenía que tener unos 7, 8 años, no más de ahí. Ah, pero tú tienes buena memoria. Sí, pero es que son escenarios, que te marcan. Claro. Porque yo recuerdo solo ese momento en particular. Y ahora que tú me motivas a recordar, la niñez, yo tenía una contentura que yo en todos los lados decía que yo conocía a Peña Gómez, ¿Y qué te impresionó cuando lo viste? Lo primero que pensaste, si recuerdas. Mira, no, yo no recuerdo tanto, por el momento sí lo viví y para mí era una figura muy impresionante. O sea, yo no tenía la capacidad de analizar lo que yo estaba viviendo, pero sí para mí fue algo muy, muy emocionante que me marcó, igual que cuando él murió, que mi madre y mi padre, los dos, nosotros fuimos al entierro y vivimos todo eso masivamente. Esa cantidad de personas así mismo. Mira, déjame decirte que todos esos acontecimientos, aparte de lo que ya te había dicho, que el tema de inclinarme por el liderazgo era algo como natural, yo creo que eso fue fundamental para que a mí me gustara la política, de cómo la gente veía a Peña Gómez, de cómo ellos tenían esa impresión, cómo lo seguían. Yo creo que esa fue una de las cosas que a mí me hizo inclinarme por hacer política y tratar de que en un momento determinado yo quiera dirigir algo y hacer algo en favor de los dominicanos. ¿Por qué pasaste al PRM? ¿Tu padre pasó al PRM también? Sí. ¿Por qué pasaron al PRM? Mira, en el PRD, que déjame decirte, yo tuve una relación muy, muy estrecha con Miguel Vargas Maldonado. Nosotros y yo le agradezco mucho
el trato tan exquisito que conmigo y tanto con mi padre también tuvo. Yo creo que también nosotros tomamos la decisión porque el país no esperaba más. Nosotros entendimos que la herramienta del PRD había ya agotado un paso, había agotado ya su rol en la historia. Y lo que nosotros hicimos fue un acto de valentía. Nosotros decidimos dar el paso para apoyar específicamente a Luis Abinader. En el caso nuestro, en el mío, yo trabajaba para la Junta Central Electoral. Y yo, en el 2016, que ya no estaba partidariamente activo, fui donde el presidente Luis Abinader y yo le dije, y cumplió conmigo, yo le dije a él que yo me iba a dedicar a tiempo completo, que es el eslogan nuestro desde ese entonces, a trabajar para que él fuera presidente, porque lo iba a hacer. Eso fue en el 2016. Pero que yo quería que él cumpliera conmigo con dos cosas, con tres cosas. La primera era que evaluara nuestro trabajo. Que yo lo único que quería era que él evaluara nuestro trabajo. La segunda, que no me cuente como mi padre, porque yo no estaba trabajando porque mi papá era político. Yo estaba trabajando porque yo soy político y porque creí en él. Y la tercera era que eso que nosotros veníamos haciendo, esos compromisos que estábamos teniendo, pudieran tener resultados. Porque si no iba a ser muy frustrante el equipo de jóvenes que estaba con nosotros, yo decirle que no nos apoyaron o no nos respondieron. Y déjame decirte que el presidente cumplió con nosotros y nos dio la oportunidad de administrar un espacio del que hoy me siento muy orgulloso de todo lo que nos acompañaron. Yo creo que el presidente Luis Abinader ha cumplido y sé que se le hace difícil a la gente entender o interpretar algunos mensajes, pero de algo que la gente no quiere hablar. Yo creo que cuando se toca el tema de que nosotros duramos casi 2 años cerrados y se mantuvo el país a flote, la gente dice, ya no me hables más de eso. Pero es que ese fue el principio. Es que no podemos ignorar el principio. Si tú comienzas a caminar desde acá a la Kennedy, no es lo mismo que comiences a caminar desde la 27 a la Kennedy. Hay lamentablemente un retroceso y nosotros tuvimos que mantener al país en medio de una pandemia cerrado, sin ningún tipo de producción. Nosotros tuvimos que mantener a la gente en la casa con recursos. Pero luego de ahí, nosotros comenzamos a ser modelo y ejemplo en el mundo entero. Y eso no nos lo estamos inventando nosotros. Eso lo está diciendo el mundo entero. Y cuando tú evalúas América Latina, la paz política y el manejo económico de República Dominicana lo hace el lugar más atractivo para las grandes inversiones de extranjeros que de hecho se están haciendo. Yo creo que nosotros vamos en un buen camino. Yo creo que eso ha contribuido al desarrollo de cada uno de los dominicanos. Actualmente yo entiendo cómo la gente se puede sentir porque hay una situación mundial sobre el tema del impacto de cómo otros gobiernos como como fuerzas potencias como Estados Unidos, todas las decisiones que toman afectan directamente acá. Todo ese tipo de cosas, ese conjunto de cosas hacen que de cierta manera nosotros tengamos algún tipo de baja, pero que vamos muy bien. Ok, bueno, Wellington, vamos a otra breve pausa y cuando retornemos vamos a hablar de Montepiedad, tu rol de padre, entre otros temas. Así que vamos a la pausa, retornamos a breve.
Gracias por seguir en sintonía en Perfiles con Lorena Erasme, y el perfil de esta semana es Wellington Grullón, administrador general de Montepiedad, y hemos conversado interesantes temas, hemos conocido parte del hombre detrás del político. Wellington, en el bloque anterior hablábamos de tu padre, ¿verdad? Cómo hacía política en el PRD y lo que te inspiró. Hoy en día tu padre, cuando te ve, ya un hombre formado, ya con cierto posicionamiento dentro del PRM a nivel de Estado, ¿qué te dice tu papá? No, mi papá siente mucho orgullo. Sí. ¿Ves que valió la pena levantarte a las 2 de la mañana a leer? No, él es mudo conmigo, pero me llegan los mensajes. Sí, ¿qué te Porque dice? los amigos de él me dicen que mi papá es loco conmigo. Sí, pero él conmigo es muy, muy reservado. Yo creo que lo reservado que yo soy es por él. Pero mi padre, no sé si es para que yo no me la crea. Pero, por ejemplo, ¿qué te dicen los amigos de él? ¿Qué él dice? No, mi papá me dice, los amigos de mi padre me dicen, tu papá se vuelve loco contigo y está orgulloso como... Oye, cuando tu papá habla de ti, se le ponen brillosos los ojos y comienza a decir las cosas que nosotros hemos hecho. Pero conmigo, no, él es mucho más reservado y lo entiendo porque yo soy padre. Sí. Entonces, uno trata de no elevar demasiado para que no vaya a ser que cometamos un error en dar demasiado, sí, en el ego. Es el ego. Ok. Hablando de padre, eres padre, tienes una hermosa niña que ya está bastante grandecita. Háblanos de tu rol de padre. ¿Cómo es Wellington como padre? Mira, mi primer viaje, luego de que mi hija nació, yo lloré en el aeropuerto como un niño. Ay. Porque me iba a despegar de ella. En la sala de espera, sí. No sé por qué se me entró en el asiento un lloradero. Y yo desde ahí comencé a entender el sentimiento que es ser padre. A mí me gustaban todas las cosas extremas. Yo me tiraba, Laguna Dudú, vamos arriba. De todos los lados. De que nació la hija mía, solté todo tipo de cosas extremas. ¿Te gustan los deportes extremos? Todo, me gustaban. Ahora soy muy limitado con ese tipo de cosas, porque siempre llega a mi cabeza la hija mía. Desde que mi hija nació, comencé a dejar incluso el alcohol. Yo bebo muy poco. ¿Te daba tu traguito antes? Sí, no, yo daba muchísimo. Muchacho, ¿de qué tú tomabas? ¿Whisky, cerveza? Whisky, cerveza, yo todo. Pero luego de que la niña nació, yo sentía una responsabilidad en ser un modelo de ella, que comencé a perder el interés y ahora cuando quiero darme más de 4 cervezas, al otro día no sirvo. No sirve. No sirvo, pero de verdad que yo creo que una de las cosas más lindas que puede tener una persona es tener hijos. Y eso a mí me ha marcado. Yo, gracias a Dios, comparto con mi hija los fines de semana. ¿Qué edad tiene ya? 7 años. Ya está grandecita. Sí, y tengo que lidiar con algo porque tiene la mismita actitud que yo tenía. ¿Cómo? Ay, tremenda. Tremenda. Entonces, salió a ti en lo de tremenda. Tengo que ser muy inteligente, de corregirla de manera que... No, y más ahora estos muchachos que saben tanto. No, y que tienen tanto acceso a información que no se la da uno y que puede ser tomada de mala manera. Entonces, tengo que tener ese contacto con ella y dirigirla a que Dios me ayude a dirigirla por el mejor camino apegado a los valores. ¿Eres muy celoso con ella, protector? Claro, es que, dime. No sé si tú eres celoso con tu chichi. Mira, no es celoso, es cuidadoso. No es celoso, es cuidadoso. Porque yo sé que los hijos tendrán que formar familias, tendrán que irse del lado de uno. Pero hay que ser muy cuidadoso. Con todos los hijos se debe de tener ese cuidado. Y más en estos tiempos que cualquiera se le puede acercar por una vía que tú no sabes. Entonces eso me hace ser muy celoso, si es la palabra que se puede utilizar, en el ambiente, en las cosas que ella hace. Sí, en ese sentido soy celoso, debo de serlo. Por ejemplo, ella cuando te ve, o no se ha tenido la oportunidad de hacer política contigo, de acompañarte, cuando ve las redes sociales, que ella te dice, papi, ¿por qué tú eres político? Papi, quiero seguir tus pasos. Una vez
y desde ahí comencé a dedicarle más tiempo. Me dijo, papi, lo que pasa es que tú trabajas mucho. Ay, No lo sé. mismo que tú cuestionaste en un momento con tu papá. Sí, yo no se lo llegué a decir, ella fue más guapa. Sí. Me dijo, es que tú trabajas demasiado. O sea, porque yo le decía que nos vamos a ver y a veces incumplía con la hora, no con el día. Exacto. Y llegaba un poquito más tarde. Ella me dijo eso y yo comencé a cambiar la rutina. De trabajo. Incluso negocio con ella, por ejemplo, si tenemos que salir o hay un compromiso y yo tengo un compromiso político, yo le digo a ella que si quiere acompañarme, si no, no voy. Y ella con mucha responsabilidad me dice, papi, primero vamos a tu compromiso y después nos vamos a compartir. Van al cine, a comer helado, pizza. Y yo me la llevo a todas las actividades sociales que tienen que ver. Por ejemplo, nosotros tenemos un proyecto que se llama Dejando Huellas al Planeta y vamos a orfanatos, a casas de ancianos, damos juguetes y todas esas actividades para activarle la sensibilidad a ella, claro, nosotros la llevamos. Qué bueno. Y a ella le encanta hacer ese tipo de actividades. Nosotros hicimos un Día de Reyes que estaban dando juguetes y regularmente algo que me hizo sentir orgulloso es que los niños se quieren adueñar de lo que tú estás dando. Sí. Porque hay bicicleta. Todo. Y ella era la que estaba incentivando a que si no había más juguetes para dar. Ay, y eso lindo. A mí me hizo sentir que estoy haciendo lo correcto para que ella tenga la sensibilidad que se debe de tener con los demás. Qué bueno. Wellington, vamos a hablar ahora de tu experiencia en Montepiedad. ¿Cómo ha sido estos años desde tu designación hasta ahora? No te han movido para ningún lado. Yo espero que el presidente los próximos días te mueva, pero para algo, ¿verdad? de más relevancia. Mayor nivel, claro que sí. Para aportar. Mira, nosotros llegamos un 27 de agosto, o no llegamos el 27 de agosto, fue que salió el decreto. Y llegamos a Monte de Piedad ya en septiembre. En ese momento, si tú veías las instalaciones, te devolvías, porque estaban totalmente deterioradas. Tú no cuestionaste, ¿y para qué el presidente me designó aquí? ¿Qué es esto? ¿Qué yo voy a hacer aquí? Yo fui con un compañero que en ese momento era diputado y me dijo, devuélvele eso al presidente. ¿Quién fue ese? Un amigo muy, que ahora está en la DIDA. Ay, sí. déjame, armado bebido con cuarto. Armado bebido con cuarto. Elías me dijo, mira muchacho. ¿Y cómo te dijo? Devuelve eso, muchacho. Y digo yo, en mi cabeza, déjame irme para mi casa primero. No recibí. El Señor quería entregarme ese día y déjame irme para mi casa. Y analizando, le pedí a Dios, soy muy creyente, le pedí a Dios que me dé sabiduría. Inmediatamente le di las gracias, porque era el espacio idóneo para demostrar de qué estábamos hechos. Claro que sí. Si nos tocaba algo que funcionaba, mantenerlo funcionando no era un reto. Fácil, claro. No era un reto. Lo que era un reto para nosotros era recibir un espacio como el que nosotros estábamos recibiendo. Y déjame decirte que el tema de Monte de Piedad era mucho más profundo. Porque en ese momento, cuando a nosotros se nos llamó, se nos dijo que en 3 meses se iba a tomar la decisión de eliminarla, que a mí se me iba a poner para que yo, de cierta manera, vea cómo eliminarla. Y en ese momento se me prendió el bombillo y dije, yo voy a poner a funcionar esta institución. Y gracias a Dios, el primer informe que nosotros le dimos al presidente en el primer consejo de gobierno, el presidente Luis Abinader estaba elogiando la administración que nosotros llevábamos, porque tomamos decisiones tan profundas que de manera inmediata la institución comenzó a exhibir beneficios. Hemos totalmente transformado la institución en todo el territorio nacional. En Santiago la pusimos bien bonita y remodelada, en Asua, las 4 sucursales que estuvieron en el Distrito Nacional. Tú llegas ahí, hoy crees que estás en un banco de mucha credibilidad. Y sí, porque antes eso era como que la gente iba
Mira, vengo a cambiar esto por la parte económica, todo, empeñar coloquialmente. Como y todo eso, Lorena, mira, ha sido la satisfacción que nosotros estamos actualmente en el libro de la historia. Hemos logrado que la gente, y te lo digo con mucho orgullo, comente con Monte de Piedad una institución eficiente. Y no solamente la parte de los financiamientos que tú mencionas, que la gente lo conoce como los empeños, pero nosotros recuperamos algo que le ha sido tan útil al Estado Dominicano que le hemos retornado un alrededor de 9,000 millones de pesos. Wow. Eso para nosotros es más que un orgullo. Claro, y te puedo decir que los niveles de transparencia que tiene Monte de Piedad, muy pocas instituciones en sentido general lo pueden exhibir, porque nosotros, el primero que me hace o me llama a que yo le dé información, pues de manera inmediata estamos abriéndole las puertas, porque nosotros no tenemos nada que esconder. Gracias a Dios llegamos allí con un grupo de jóvenes y mujeres para nosotros dejar una impronta. Y eso es lo que estamos haciendo. Qué bueno. Evidentemente, el presidente Luis Abinader tiene planes de eficientizar lo que es la administración pública, y hay una propuesta de supuestamente eliminar la institución, pero no así eliminar lo que nosotros hemos recuperado, porque esa es la inquietud de mucha gente que me dice, no cambiarle la naturaleza por la que fue no creada. Así, se está haciendo o se está programando en conjunto al Ministerio de la Administración Pública, a la DGI y otras instituciones que convergen con nosotros. Se está buscando el modelo idóneo para que eso que nosotros hemos hecho, si así sea, asumiéndolo DGI, asumiéndolo otra institución, se pueda ejecutar. Lo que yo le digo, y se lo expreso tanto al equipo que está trabajando con nosotros, y se lo digo a todo el mundo, lo que nosotros hemos logrado en Monte de Piedad, nosotros no vamos a dejar que se pierda. Sino que han dejado un antes y un después, eso queda. Y ese legado. Y ese legado es uno de los ejemplos que nosotros a diario tenemos que promover para que otros funcionarios también vean que con poco se hace mucho. En Monte de Piedad nosotros hemos alcanzado a auxiliar a en nuestra gestión, a más de 25,000 personas directas. Y lo indirecto, si tú lo multiplicas por 3 o 4, que es el núcleo de una familia, pudiera llegar a 100,000 y pico de personas. Pero que tenemos también una de las tasas de no cumplimiento más bajita, incluso más bajita que la banca tradicional. Nosotros estamos por debajo de un dígito. Y estamos haciendo que los que se auxilian de nosotros realmente sepan para qué lo van a utilizar. No hemos mantenido de cara a lo que es una ejecución efectiva, transparente y apegada a los valores positivos. Nuestro lema es Monte de Piedad, honestidad que inspira. Amén. Ya para ir finalizando, Wellington, ¿a quién apoyas de los precandidatos para el 28? Mira, para hacer un ejercicio responsable de la política. No, yo no te voy a marear que no, mira. Tú tienes que tener un candidato. No, espérate. Alguien tú estás apoyando para el 28. Claro, pero espérate, es sin mareo, yo no ando en eso, yo Vamos soy transparente. Vamos a ver. Lo que te quiero decir, y lo hago de preámbulo por mi responsabilidad como miembro del Partido Revolucionario Moderno, y que nosotros estamos apegados a lo que dice la ley electoral. Nosotros estamos en una etapa de hacer cabildeo, de acompañar a los compañeros en los territorios de manera muy prudente, como así lo ha dicho tanto el presidente del partido como el presidente Luis Abinader. Y claro, sí, amén de todo esto que te estoy diciendo, ya yo tengo el mío. ¿Quién es? Ya yo San Lobatón. Sí, claro. Ese es la persona que yo he decidido acompañar a construir un proyecto nación, porque he tenido la oportunidad de dialogar, de ver sus criterios, y creo que es la persona idónea para poder continuar lo que hemos venido haciendo con el presidente Luis Abinader. ¿Tienes aspiraciones para el 2026? Mira, eso es algo que hemos venido sopesando, lo hemos venido pensando. Yo creo que los jóvenes tenemos la oportunidad en un proceso como en el del 26 de presentar una opción, porque nosotros decimos que tenemos que tener un partido moderno, que sea revolucionario. Y si tú no tienes la característica de un joven en las
posiciones de toma de decisiones con esas dos características específicamente que lo tiene la juventud, que es revolución y modernidad, pues evidentemente nos tendremos que ver comedido a tener que optar por alguna posición. Pero, ¿cuál aspiraciones? Todavía no la tenemos decidida. ¿Tú te visualizas como presidente de la República en un momento? Mira, eso, yo creo en la diosidencia. Yo no creo que eso sea una aspiración de una persona en particular. Yo creo que eso el tiempo lo construye. ¿Pero has pensado? Yo creo ¿Te han dicho? Siempre la gente que lo ve a uno, sí te dice. Y el que está en la actividad política es porque quiere aportar. Y en la presidencia de la República es la posición que más se aporta. Claro. Ahora bien, lo que te quiero decir que el que mira eso como uno de sus objetivos, regularmente nunca lo logra. ¿Pero te has visualizado? Yo te digo que sí, llega la oportunidad y es una combinación donde Dios lo puso, nosotros estaríamos a la disposición de hacer la presidencia de la República. Bueno, claro, ya lo dijo el hombre, señores. Wellington, gracias por haber estado en Perfiles. De verdad que durante este tiempo he visto tu trabajo, lo honrado que eres, que has llevado a cabo esta institución desde cero, has logrado posicionarla, cambiarle el rostro totalmente. Y de verdad yo espero de que puedas, o el presidente de la República te pueda llevar, de verdad, a otras instituciones. Porque si eso fue con poco, me imagino que con mucho, pues hará mucho más. Gracias, gracias. Así que te espero prontamente por aquí. Así es. Y si viene también con esa propuesta, nadie sabe, presidencial o para el 2026, Perfil está aquí para ti. No, todavía eso no es así, eso se construye en el tiempo. Muchísimas gracias, Lorena, y déjame decirte que te felicito. Ay, gracias, querido. Muestras una calidad, muestras una madurez, muestras un perfil del cual yo me siento muy orgulloso, porque gracias. De eso se necesita, gente decente y que nosotros podamos colaborarte también. Amén. No metiéndole al bloque, ¿verdad, Wellington? No. Gracias, Wellington. Y de esta manera vamos a una breve pausa, retornamos en breve. Bueno, hemos llegado al final del programa de hoy. Yo espero que ustedes hayan disfrutado del perfil de esta semana. Wellington Grullón, administrador general de Montepiedad. Ustedes lo escucharon, que era un joven tremendo, que su padre, señores, lo ponía alegre a las 2 de la mañana, media hora cuando llegaba tarde. Pero para que ustedes vean que todas esas correcciones por parte de su padre, su madre lo añoñaba un poquito más, pues han hecho el hombre que Wellington pues es hoy en día. Un joven de verdad que tiene mucho potencial a nivel político, que ha mostrado capacidad dentro de esta entidad que ha presidido, pero que esta servidora sí le gustaría, ¿verdad?, verlo en otra entidad que pueda pues hacer más, porque si con lo poco, como dije anteriormente, lo ha hecho, pues con lo mucho hará más. Y antes ya de finalizar, señores, miren mi hermoso vestido. Yo quiero agradecer a De Fiesta, señores, que tienen hermosos vestidos, vestidos de gala, vestidos para cena, casuales. Y ustedes pueden ir y ver toda clase de vestidos. Allí están las informaciones donde pueden acudir y sobre todo agradecerle por este hermoso vestido que tengo hoy en día y también agradecerle por este vestido que utilicé la semana pasada en una actividad donde tenía pues que presentar y conversar con algunas personalidades. Así es que De Fiesta siempre está allí y pueden ir y saben que van a encontrar lo que están buscando. Y ya para finalizar, yo quiero leer esta palabra que está en Hebreo 4, del 12 al 13. Realmente dice así. Dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y desciende los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Señores, la palabra de Dios es tan clara. Cuando uno la lee, a veces nos confronta el mismo Espíritu Santo,
porque todo lo que vemos allí, todas esas historias, señores, es real. Incluso, aunque se escribió muchos años atrás, pues la palabra todavía hoy nos sirve. ¿Y nos sirve de qué? De consuelo, de crecimiento, de edificación, de paz, de llenarnos de ese amor de Dios. Y muchas cosas que están en la Biblia, incluso la estamos viendo, realidades que estamos viendo que están pasando en el mundo. Así que yo los invito de que lean la palabra, de que cada día puedan leer un salmo o un proverbio, porque de verdad la palabra de Dios es viva, edificante, y es así, es como una espada, señores, que corta a doble filo. Así que de esta manera pues llegamos al final del programa de hoy. Será hasta la próxima semana en otra entrega de Perfiles con Lorena Erasme. Gracias por su sintonía.